¿Qué tienen en común la ciencia moderna, el derecho internacional y la teología cristiana? Un solo hombre, Tomás de Aquino. Esta es la historia de cómo un fraile del siglo XIII sentó las bases de nuestro mundo actual, argumentando que la fe y la razón no solo podían coexistir, sino que se necesitaban mutuamente. Aquino fue el pensador más influyente de la Edad Media. Consiguió reconciliar la filosofía de Aristóteles con las lecciones de las Escrituras y se convirtió en el principal portavoz de la fe católica. Tomás de Aquino nació en el castillo de Rocaseca, cerca de Nápoles, que pertenecía a su familia. Su padre, Landolfo, era el conde de Aquino y su madre, Teodora, provenía de una familia noble. Tomás era el menor de 9 hermanos. A muy temprana edad lo enviaron a estudiar al monasterio benedictino de Montecassino. Y mientras sus hermanos eran soldados, él se centró en su carrera eclesiástica. Su plan no avanzó fácilmente. Tomás vivió en una época de conflicto entre el emperador del Sacro Imperio Romano, Federico II, y el papado. Landolfo era un leal vasallo del emperador. Pero sus tierras estaban situadas en un lugar complicado, cerca de la frontera entre los dominios de Federico y los estados pontificios. Como resultado, los asuntos familiares quedaban a veces atrapados entre las dos facciones enfrentadas. Cuando Federico ocupó Montecassino, enviaron a Tomás a Nápoles, donde continuó su educación en su nueva universidad. A la impresionable edad de 14 años, Tomás entró en un mundo secular muy diferente del que conocía. La Universidad de Nápoles, fundada por Federico II en 1224 para formar a su personal administrativo, fue la primera institución de este tipo que no tenía vínculos con la Iglesia. De hecho, en la universidad se respiraban una pronunciada atmósfera antipapal y poseía algo del carácter exótico de la corte de Federico II en el Parlamento, un crisol de influencias latinas, judías y musulmanas. Entre otras cosas, en la universidad se enseñaba la filosofía natural de Aristóteles, una materia prohibida en las facultades fundadas por el papado. Y se usaban textos introducidos en Occidente a través de traducciones árabes. Por tanto, Tomás de Aquino se familiarizó con tradiciones culturales diferentes, un aprendizaje mucho más amplio del que podía haber recibido en el monasterio. En Nápoles, Tomás entró en contacto con los dominicos, una nueva orden de frailes. A diferencia de las órdenes monásticas más antiguas, que vivían apartadas de la población, los dominicos fundaban sus monasterios en las ciudades, tenían contacto directo con los fieles y predicaban su mensaje cristiano en las calles. Este enfoque activo ayudó a la orden a ganar nuevos adeptos y a crecer rápidamente. Tomás, arrastrado por el fervor, decidió que quería unirse a ellos. Sin embargo, mientras que las órdenes más ricas, como los benedictinos, prometían una carrera segura, los dominicos mostraban una peligrosa novedad, con su énfasis en la mendicidad y en la pobreza. Su familia quedó horrorizada. Lo sacaron de Nápoles y lo tuvieron cautivo durante un año en Rocaseca, esperando que cambiase de opinión, hasta que finalmente cedieron. Es fácil imaginar las preocupaciones familiares. Tomás continuó su educación en París y se unió a un compañero dominico, Alberto Magno, uno de los grandes maestros de su tiempo. Asistió a sus clases y lo siguió a Colonia para ayudarlo a establecer un centro de estudio. Alberto forjó su reputación gracias a numerosos comentarios de Aristóteles,
el cual se convirtió también en el primer foco de estudio de Aquino. Aquino regresó a París en 1252, completó sus calificaciones y 4 años más tarde obtuvo su primer nombramiento como maestro regente de una de las cátedras de teología. A partir de entonces se consagró a enseñar, estudiar y escribir. Escribió copiosamente. Se estima que su producción consta de 8,5 millones de palabras y la mayor parte de esta está enfocada específicamente en la enseñanza. Debe recordarse que esto era antes de la invención de la imprenta, cuando los libros no estaban al alcance de los alumnos, los cuales asistían a clases en las que el profesor leía un texto conocido y lo analizaba, clarificando cualquier pasaje difícil y desarrollándolo con sus propias ideas. Una de las primeras obras importantes de Aquino fue un comentario de los 4 libros de las sentencias, escrito entre 1145 y 1151, de Pedro Lombardo. Esta compilación de sentencias religiosas fue uno de los textos centrales de los cursos de teología en la Edad Media y era habitual que los profesores produjesen sus propios comentarios sobre la obra. Otro popular método de enseñanza era una estructura en forma de debate conocida como disputación. El maestro proponía un tema, por ejemplo, interpretaciones divergentes de un pasaje de la Biblia, y defendían una de las 2 opciones contra las preguntas y objeciones de uno de los alumnos, apoyando sus argumentos con citas de las Escrituras o de textos de los doctores, entre comillas, importantes teólogos de la Iglesia. Aquino compiló una cantidad de libros que en realidad eran versiones editadas de estas disputaciones de más influyentes, de los cuales fueron De Veritate, sobre la verdad, De Potentia, sobre el poder divino, y De Malo, sobre el mal. Un porcentaje significativo de la obra de Tomás de Aquino surge directamente de su estudio de Aristóteles. Parte de la obra de este estaba disponible desde hacía mucho tiempo, en el siglo IV. Y por ejemplo, Boecio tradujo sus obras sobre lógica, pero la tremenda amplitud de la obra de Aristóteles se hizo mucho más evidente en el siglo XIII. Aquino produjo importantes comentarios acerca de su obra sobre la ética de Nicomaquea y sobre metafísica, y le influyó profundamente el tratado de Aristóteles sobre el alma, de Ánima. También estaba muy impresionado con la filosofía natural de Aristóteles y se dio cuenta de que era compatible con el cristianismo, pero chocaba con los averroístas, los seguidores del filósofo musulmán Averroes, pues su interpretación de Aristóteles suponía una amenaza para la ortodoxia católica. Aquino expuso sus objeciones en una de sus obras más cáusticas y polémicas contra los averroístas, sobre la unidad del intelecto. El gran logro de Aquino fue no solo proporcionar una detallada exposición de las ideas de Aristóteles, sino también desarrollar y ponerlas en sintonía con la doctrina católica. Al entretejerlas tan estrechamente, estaba en cierto sentido creando una filosofía de la religión en la que la razón y la fe desempeñaban papeles equivalentes. Esto encontró su expresión más vivida en su monumental obra maestra, la Summa Theologica. En su introducción, Tomás describe la obra con modestia como una guía para estudiantes de la teología. Pero es mucho más que eso. Ofrece una explicación completa y sistemática de la doctrina cristiana de la Iglesia Católica, que aún usa hoy en día. Aquino comenzó a escribir la Summa Theologica en Roma,
pero la interrumpió bruscamente en 1273 y nunca la terminó. Durante el oficio de la misa del 6 de diciembre de aquel año, tuvo una experiencia mística que algunos comentadores modernos interpretan como un infarto, y le dijo a uno de sus colegas: todo lo que he escrito hasta ahora me parece paja comparado con lo que acabo de ver. La más alta perfección de la vida humana consiste en separar la mente humana del miedo en nombre de Dios, decía Tomás de Aquino. Despreciar el dictado de la razón es despreciar el mandamiento de Dios. ¿Te sientes identificado con lo que hablamos hoy? Únete a nuestra comunidad suscribiéndote al canal, déjanos un like para apoyar la conversación. Me encantaría leer tu opinión, así que comenta tu experiencia aquí abajo y si crees que este mensaje debe llegar a más personas, compártelo.